Buenas noches, compañeros y profesora Ángela. Yo les voy a hablar de la negación de los derechos. En sus inicios, los derechos naturales tuvieron su sustento teórico en el pensamiento naturalista. Así como tenían voces a favor, también tenían voces en contra. En esta ocasión vamos a hablar de las voces discordantes, entre las que se destacan Hume y Bentham, así como también las nuevas corrientes culturales como el romanticismo, de las cuales destacamos la voz de Hegel y de Marx. Entre los críticos del fundamento naturalista de los derechos humanos tenemos a Hume, quien creía más en una diversidad y en un relativismo de pensamiento. Él se negaba a aceptar la existencia de un contrato social, pues creía más en una diversidad de pensamientos, donde hay tradiciones culturales diferentes, las cuales obedecen cada una al uso racional de cada grupo social. Es decir, él decía que no puede haber un contrato social, pues cada grupo social tiene un modo de pensar diferente que obedece al uso de su propia racionalidad. Por tanto, no se podía llegar a un consenso para hacer así ese contrato social. También decía que cada ser humano hace uso de un egoísmo propio. En ese sentido, nunca iban a haber acuerdos que primaran por el bien común, sino por el bien personal e individual. Siempre estaba en contra de una razón como fundamento común, pues decía que la razón era esclava de las pasiones. En ese sentido, siempre iba a ser en un tono personal y no para el bien común. También tenemos al filósofo Bentham, quien afirma que los derechos naturales son absurdidades retóricas. Utiliza estos argumentos para defender el utilitarismo como teoría moral y política, pues decía que los derechos naturales no podían catalogarse como prescriptibles, es decir, que no podían perder vigencia. También decía que no podía haber derechos sin gobierno y que el gobierno no podía derogarlos al ser derechos legales. En ese sentido, uniéndolo con el utilitarismo, podemos decir que si un derecho natural, al pertenecer al gobierno y por no ser legal, podía ser derogado, perdía su utilidad en la sociedad. Seguidamente tenemos a Hegel. Desde el romanticismo critica el derecho natural porque le interesa el espíritu del pueblo y las tradiciones. Siempre tuvo una inclinación particular por la parte cultural y de la tradición, así como por la parte espiritual. Y por último tenemos a Marx, contradictor de la sociedad burguesa y de los derechos naturales que la sustentan. Él decía que la igualdad, la libertad y la propiedad son solo de los burgueses, así como también criticaba ese carácter abstracto y universal que tenían los derechos naturales, teniendo en cuenta que se plasmaban en un contrato social, ya eran universalizados y formalizados en tal sentido de que aplicaran para todo el mundo, pero teniendo en cuenta que eran desde una perspectiva abstracta. Con esto finalizamos la presentación. Muchísimas gracias.